Muy buenos días. Antes que nada, quiero deciros que para mí es un enorme placer estar aquí. Muchas gracias a la organización por haberme invitado, porque para mí este país, Portugal, es un país en el que he estado muchas veces. He tenido el placer de venir a este centro en particular, al ENEC, y tener grandes amigos, y durante muchos años yo diría que todos los meses estaba por aquí, por Portugal, y eso me ha permitido tener muchos y grandes conocidos. Muchas gracias, evidentemente, a la organización por este evento, que yo creo que está respondiendo a las expectativas, incluso algunas no habituales, como el desfile de niños que hemos visto y todas las consignas que nos han dado. Y yo voy a intentar, entre lo que se va a decir más tarde y especialmente entre aplicaciones muy concretas y experiencias muy localizadas de empleo del caucho, yo creo que lo que quizás podría yo aportar es una visión de qué es lo que estamos haciendo en Europa, especialmente porque IRF es un ámbito, digamos, más global, y en ese sentido las últimas iniciativas en términos de sostenibilidad y futuro de la mezcla de bituminosas. Bien, quizás sería interesante hacer una visión de cómo eran las carreteras y de cuáles son las etapas de algo que ya se ha dado en conocer como las 5 generaciones de las carreteras hasta nuestros días. Esta es la primera etapa. Evidentemente estoy hablando de calzadas romanas, en las que fundamentalmente el propósito era crear una infraestructura dentro de un imperio que permitiera la comunicación, y cuando digo comunicación quiere decir logística y todo lo que eso implica. Evidentemente, el objetivo fundamental era responder a movilidad y a un concepto, digamos, nuevo, como fue el empezar a crear infraestructuras de un territorio conquistado. Realmente la segunda generación, y no es tan lejana, esto que están viendo ustedes ahí, es la pavimentación de una calle de París realizada con mezcla bituminosa hace exactamente 100 años. Esa es la historia real. Todo nuestro negocio, toda nuestra actividad, en términos de pavimentación asfáltica, tiene una antigüedad que no se dilata más de 100 años. Ahí, evidentemente, estamos hablando de caminos y calles asfaltadas. Evidentemente, ahora estamos en una generación, podríamos decir que estamos aquí también, porque lo que se dio, digamos, desde aquel inicio de la pavimentación es una evolución en términos de crear vías de alta capacidad, autovías, autopistas, y eso fue lo que se denominó tercera generación, donde el concepto fundamental es ganar en seguridad, ganar en eficacia en el transporte y crear una red suficientemente moderna y amplia como para permitir el tránsito de todos los vehículos y, evidentemente, una buena parte del transporte por carretera. En este momento nos encontramos en esta etapa, la etapa cuarta o la cuarta generación, donde cada vez con más frecuencia oímos hablar de movilidad sostenible y de carreteras sostenibles. Yo voy a tratar durante mi charla de explicar qué es lo que en este momento preocupa, repito, a nivel europeo en estos conceptos. Pero, evidentemente, esto ya es algo que forma parte de nuestras vidas y, evidentemente, forma parte del futuro. No obstante, ya estamos también en esto que se llama la quinta generación, y es un concepto que supera a lo estrictamente ambiental y al concepto del transporte. Estamos queriendo que la carretera asuma una serie de responsabilidades o que nos dé una buena respuesta en términos de reducción de emisiones, en términos de comunicación con el vehículo, en términos de recuperación de la energía que percibe, en términos de un montón de cosas que evidentemente eran impensables, no digo ya en las calzadas romanas, ni tan siquiera en la segunda o tercera generación. Estamos dando un paso más y es lo que se denominan en este momento las carreteras SMART. Evidentemente, nuestro sector, al menos desde que yo tengo, digamos, conciencia, y eso eran 30 y tantos años, casi 35, ha ido evolucionando fundamentalmente debido a la demanda que nos hacían ¿quiénes? Primero la sociedad, evidentemente, pero estaba muy condicionado por esto, que tampoco hace tanto de ello, el vehículo. Los vehículos tienen 100 años, este es un modelo de hace aproximadamente 100 años, y que evidentemente la primera demanda y por lo que tuvieron que empezar a pavimentar era porque efectivamente generaban polvo, generaban partículas de suspensión y crearon un problema.
y había que dar una respuesta adecuada. De ahí se inicia todo el proceso de la pavimentación asfáltica. En nuestros días, quizás es la frase más conocida, o los argumentos más exigidos a esa pavimentación, nos preocupan dos cosas: seguridad y confort. La seguridad es evidente, seguridad vial. Yo hace 15 o 20 años empezaba a hablar que algunas, digamos, ofertas que hacían candidatos para ser primer ministro, por ejemplo, en Inglaterra, y lo hizo Tony Blair, fue en términos de reducción del número de muertos. Fue la primera vez hace 15 o 20 años. Eso ya es algo que forma parte de digamos, de nuestro objetivo común en todos los países. Y hay unas estadísticas que evidentemente se visualizan y tiene que ver también, no solo, pero tiene que ver también con la infraestructura. Y confort, en su primera parte, o en la parte que uno puede percibir, era algo sinónimo de transitar con una mejor, digamos, más agradablemente. Vamos a ver que es mucho más que todo eso. Evidentemente, y aquí de nuevo el vehículo nos está condicionando, el vehículo nace hace 100 años y el vehículo nos están diciendo, los fabricantes, y ahora voy a presentarlo, que los cambios que nos esperan de aquí a los próximos 5 o 10 años, y estoy hablando de periodos tan cortos como ese, 5 o 10 años, estamos a punto de producir un cambio que llaman ellos disruptivo. Es decir, estos nuevos vehículos van a condicionar enormemente las necesidades y las respuestas que esperan de nuestros pavimentos y de nuestras carreteras smart. Dicho todo esto, que es el contexto global, me gustaría presentarles este documento, que no sé si ustedes lo conocen, pero que es un documento importante que presentamos precisamente el año pasado en el Parlamento Europeo, un grupo de personas entre las que yo estaba, porque aquí está, este documento, como ven ustedes, está firmado por 3 organizaciones de nivel europeo. EAPA quiere decir la Asociación Europea de Fabricantes de Asfalto; EUPAVE, que es el equivalente del mundo blanco, es decir, el mundo del cemento, del hormigón; y FERL. FERL son, digamos, el mundo forma parte el ENEC, forma parte el CEDEX, son las administraciones de carreteras también de nivel europeo. Y ese documento lo que dice son 2 datos importantes, muy importantes. El primero, esto que se llaman las emisiones difusas. El transporte por carretera genera él solo la 1/5 parte de las emisiones totales. Un 20% de las emisiones de CO2 que se generan en Europa provienen del transporte por carretera. Y de esa cifra, ya lo ven ahí, la 1/4 parte corresponden con vehículos pesados. Tiene que ver con el transporte, digamos, de cargas. Este fue el día, concretamente fue el 18 de noviembre del año pasado, se hizo en el Parlamento Europeo, como decía antes, se hizo en términos de un desayuno en el que estaban invitados. Ya saben ustedes que en Bruselas hay 2 tipos de personajes, por decirlo así: los que están elegidos y, por tanto, los que durante 4 años, digamos, ocupan y tienen acceso a promulgar nuevas leyes y tienen responsabilidades en términos legislativos, y todos aquellos que trabajan dentro de la Comisión Europea como funcionarios. Allí están representados los 2. Son dos grupos muy distintos. Y, evidentemente, este documento es de máximo interés y voy a permitirme rápidamente explicarles. Otra de las cosas que también habrán visto es que yo, desde hace ya varios años, 6 o 7 años, ejerzo cada vez una mayor comunicación en este mundo, en el mundo digital. Entonces, una de las cosas que hice fue hablar en ese tuit: tenemos hoy un desayuno en el Parlamento Europeo. Este es un hashtag que quizás ustedes ya conozcan, Reducing CO2 Together, que está siendo muy impulsado a nivel europeo y en particular por esa asociación. ¿Quién es esa asociación? ACEA. ACEA es la Asociación Europea de Constructores de Automóviles. Ellos han asumido una responsabilidad. Ellos son conscientes de que esas emisiones que son implicadas o que se hacen responsables al transporte por carretera, ellos, evidentemente, como fabricantes de automóviles, tienen que hacer algo. Aquí están todas las grandes marcas europeas, todas, incluso marcas japonesas o incluso marcas de otros países, americanas, que producen en Europa. Están todos.
Y todos están diciendo, tenemos que buscar nuevos sistemas de nuevos motores, tenemos que favorecer nuevos sistemas, tenemos que producir una serie de iniciativas, mejora aerodinámica, coches conectados, pero evidentemente una de las cosas que también dicen en su cuenta de Twitter, ahí la ven, mantener las carreteras en buen estado puede reducir un 4% esa cifra global de emisiones. Y de ahí arrancó precisamente el documento que antes les he mostrado. Porque efectivamente, y esto es algo que quiero destacar en este momento, Europa tiene una cifra de producción global similar a Estados Unidos, en torno a 300-350 millones de toneladas cada año, mezcla bituminosa. Y nosotros nos preocupamos, el sector, de saber cuánto emitimos en la producción de esas 350 millones de toneladas. Pero quizás lo que nadie había hecho hasta ahora es analizar las cosas de otra manera. ¿Cuánto emitimos en el transporte por carretera por tener las carreteras en mal estado? Y eso es lo que trata este documento, el documento que les estoy mostrando. Y entonces aquí empezamos ya con un concepto distinto a ese que parecía simplemente un deseo frívolo o cómodo de hablar del confort. No es confort. Es que una carretera con buena regularidad superficial, con buen IRI, es más confortable, ¿de acuerdo? Pero también es una carretera por la que transitan vehículos y emiten y consumen menos gasolinas y, como consecuencia, generan menos CO2. Las cifras, desde luego, son espectaculares. Y esa óptica de asociar una buena regularidad a una reducción de emisiones era y fue el objeto de este trabajo. ¿Cuánto podemos reducir? Y vamos a verificar que esa cifra que da ACEA es correcta. La cifra era correcta, pero insuficiente. Es más de lo que podíamos imaginar. Y ahora se lo voy a enseñar. Evidentemente, hablar de pavimentación en Europa quiere decir aproximadamente 600.000 empleos. Y hablar de confort y hablar de reducción de emisiones por una buena regularidad superficial no solo es términos medioambientales, es también hablar de seguridad vial, es hablar de reducción del ruido, primer contaminante vinculado con las carreteras, es hablar de confort, que ya lo decíamos antes, y también menor consumo de energía por parte de todos los que conducimos por esas carreteras. En definitiva, tenemos que superar la etapa en la que simplemente teníamos el objetivo de reducir baches, de reducir roderas y de reducir juntas únicamente por criterios ingenieriles, y tenemos que empezar a asociar lo que eso representa en términos de consumo y en términos de emisiones. De tal manera que, y este es el argumento más importante, la conservación adecuada, y para mí conservación adecuada quiere decir conservación preventiva, es la mejor manera de asegurar una reducción del consumo de combustible y una reducción de las emisiones. ¿Cuál es la magnitud del ahorro posible? ¿De qué estamos hablando? No hay muchos trabajos, pero estos tres trabajos les recomiendo que los visualicen y, sobre todo, que den una idea se den cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando. Hay un informe del TRB, y ya tiene unos cuantos años, donde hablaba en torno a un 1% de incremento por cada punto de IRI. Claro, cuando hacemos una carretera, generalmente hay unas exigencias de regularidad que podremos establecer hoy en día con un buen sistema extendido en la obtención de un IRI por debajo de 1. 1 es un nivel, digamos, a partir del cual, digamos, recién ejecutado una obra, más de 1 quiere decir algo está pasando. Pero las carreteras, en este momento, y sobre todo cuando están mal conservadas, estamos hablando del 2 o del 3 de IRI, incluso más. Eso quiere decir, ese primer informe del TRB, atención, bajo esas condiciones de velocidad y bajo esa situación, estamos hablando ya de ese 1% por cada punto de IRI adicional, de un 2 o de un 3%, si estamos hablando de un IRI de 2 o de 3. Pero hay un informe danés que no habla del 1%, habla justamente del 3% por cada punto de IRI. Esto ya empieza a dar datos mucho más impactantes.
Ya si hablamos de un IRI de 2 o de 3, estamos hablando de 6 o de 9% de incremento. E incluso un informe que se ha hecho a través de un trabajo en una pista de ensayo en Nevada, hablamos del 4,5. Con todos los datos y con la poca información que todavía existe de cuál es el incremento de consumo real de combustible en carreteras vinculado con el IRI, la cifra que nosotros estamos manejando es en torno a 2% por cada punto de IRI. Y eso nos está llevando a que en Europa estamos generando 28 millones de toneladas anuales como consecuencia del IRI medio que tenemos en nuestras carreteras. Lo voy a decir de una forma más gráfica y más contundente. 300 millones de toneladas producidas el año pasado en Europa serían suficientes, bien aplicadas, para restituir la red fundamental, si todas esas toneladas las hubiéramos puesto en la red, en el eje estratégico de transporte por carretera. ¿Habríamos ahorrado esos 28 millones de toneladas? No, mucho más. Es decir, la actividad de fabricación de mezcla bituminosa tiene un balance positivo en términos de emisión de CO2 cuando lo que hacemos cada vez que fabricamos es mejorar el IRI, reducir el IRI y, por tanto, reducir las emisiones. Tiene un balance positivo. Toda la cantidad que se fabricó el año pasado en Europa, si se hubiera aplicado ahí, tendríamos en este momento muchas menos emisiones y, por tanto, habríamos conseguido un balance. Por ello, precisamente, lo que pedimos y lo que pedíamos a la Comisión Europea, que tiene responsabilidades en el área ambiental, es alinear políticas de inversión, realizar buenas prácticas de contratación, mejorar la gestión del patrimonio. En fin, hacíamos una serie de exigencias. Todo esto, evidentemente, vamos a hacer ya lo verán más tarde, todo esto es un mensaje que mandamos desde 3 organizaciones de reconocida solvencia para influir en los gobiernos de los países, Estados miembros de la Unión Europea. Primera parte. Segunda parte. Y cuando la primera vez que presenté esto, alguien me decía, no puede ser. Aquí en Portugal supongo que ustedes conocen a esta persona. Este señor es Carlos Moedas. Y Carlos Moedas, que es activo también en Twitter, dijo 25.500 vidas que se perdieron en Europa en el último año. Es más, generó un tuit, él, en su cuenta, diciendo, atención, una media de 70 personas are killed, fueron asesinadas como consecuencia de un estado pobre de las carreteras. Necesitamos mejorar. ¿Y este señor quién es? Lo digo por si no le conocen. Este señor es el máximo responsable de la actividad de I+D a nivel europeo. Es el comisario de Investigación y Desarrollo en Europa. Es decir, está vinculando otra cosa que también se daba por hecho, y es que hay un deterioro de las carreteras y hay unas muertes, y siempre se ha querido penalizar la responsabilidad fundamental en el conductor. Esto, para mí, y evidentemente esa fue mi reacción, esto para mí es un cambio absoluto de la estrategia y de cómo debemos empezar a visualizar incluso programas de gestión y de estrategia de conservación en firmes, porque realmente se hace así. Hay ya administraciones que están actuando en función de los accidentes que se producen. Luego queremos negar la responsabilidad, porque es verdad que el conductor tiene responsabilidad, pero es evidente que el pavimento y la infraestructura tienen una responsabilidad muy directa. Bien, dicho todo esto, les quiero presentar muy rápidamente estos desafíos que se están produciendo en términos de smart carreteras y smart movilidad. Esto en particular es una iniciativa que se está llevando a cabo en Inglaterra y que es nada más y nada menos que la generación de un carril adicional para producir la carga por inducción en los pavimentos, desde el pavimento al vehículo. Es carril exclusivo para vehículos eléctricos y el objetivo es generar por inducción la carga. Esto es algo que ustedes también han oído hablar, el famoso Google Car. No sabemos si va a fabricar, si será una empresa. El concepto importante es que el vehículo autónomo está aquí. Y está aquí quiere decir ya forma parte de nuestras vidas. No es generalizado, pero esto ya está. Y yo tampoco sé si el proyecto de Apple, el famoso proyecto Titán, va a aparecer o no. Es evidente que cuando han contratado tantos ingenieros trabajando para Apple, algo quiere decir. Pero es evidente que esto también va a cambiar
No sé si fabricarán, si lo hará otro fabricante, si ellos meterán el software, pero todo esto forma parte ya de nuestro horizonte muy inmediato. Estamos hablando del 2020 y antes. Ya hay vehículos que se pueden. Esto es otra realidad, a pesar de que haya tenido algún fracaso ya, también, que es las famosas solar roadways. Es decir, carreteras no hechas con pavimentos convencionales que intentan generar y resolver alguna de las demandas que nos piden. Pero para mí el impacto más importante y el cambio más disruptivo de todo lo que viene ahora vinculado con el automóvil viene en esto, el coche conectado. La carretera va a dejar de ser un medio analógico, donde simplemente era un soporte para las cargas, para los vehículos que transitan, y del mismo modo que cuando alguien, recuerdo perfectamente porque nos pilló a todos la llegada de Internet, ¿para qué sirve Internet? No tengo claro. Y ahora yo preguntaría, ¿quién puede vivir sin Internet? Sí, se puede vivir, pero no es fácil. Todo está ahí. Imaginemos un mundo en el que, y está ya en funcionamiento, los camiones, los transportes se hagan entre vehículos conectados. Imagínese un usuario de la carretera donde en tiempo real sea capaz de gestionar ese vehículo autónomo e incluso gestionar el tráfico. Imagínese un conductor que recibe información, evidentemente hay un límite, hay que saber cómo gestionarlo. Todo esto no forma parte de la fantasía. En este momento las grandes compañías de telefonía están buscando reducir lo que llaman el periodo de latencia, es decir, reducir los tiempos de reacción para garantizar el vehículo autónomo. Y eso es el 4G Plus o es el 5G. Esto para mí va a ser el cambio más drástico que se nos va a producir en nuestro sector. Y aquí yo creo que viene perfectamente al hilo esta reflexión que hacía nuestro amigo Darwin, diciendo que efectivamente las especies, y creo que en este momento el sector de la pavimentación se encuentra en esta disyuntiva, no va a sobrevivir el más rápido ni el más fuerte, sino el que mejor se adapte. Y creo que estamos en un momento de grandes cambios y de grandes oportunidades. O a esa frase que también se le atribuye a Bill Gates y que se puede aplicar a ejemplos que todos conocemos, Kodak, Nokia, no importa el tamaño que tengas, no importa la cuota de mercado, en 3 años puedes desaparecer, yo diré especialmente en este mundo, si no eres capaz de gestionar ese cambio que está aquí. Dicho todo esto, y con esto termino, yo creo que hablar de seguridad vial, hablar de emisiones y de gases de efecto invernadero, hablar de durabilidad, hablar de economía circular y hablar de la adaptación a los cambios de esta, digamos, llamada quinta generación es algo que forma parte ya de nuestras exigencias y necesidades. Y yo creo que esta jornada se alinea perfectamente con esas exigencias. En mi opinión, y es una opinión personal, el cambio más importante que se va a producir está vinculado con esto, con el coche conectado y con la digitalización del transporte por carretera. Y yo digo, y esto es una reflexión que no solo lo digo, sino que estamos haciendo el cambio necesario, que no se puede gestionar este cambio, esta innovación, con modelos de contratación de segunda generación. Y de ahí lo que estamos desarrollando, y cuando digo estamos, no me refiero en este caso a SEFMA, sino a la plataforma tecnológica de la carretera, a otra entidad que hemos creado todas las empresas y entidades que generamos innovación e I+D en España, yo soy el presidente de esa plataforma, es lo que se llama compra pública para la innovación. ¿Qué es eso? Es estimular y apostar por un modelo de gestión distinto, está recogido dentro de lo que se denomina GPP, Compra Pública Verde, europeo, pero que ya en este momento la Dirección General de Carreteras, la Generalitat de Cataluña y otras entidades, otras administraciones, estamos empleando para gestionar y para contratar en este mundo digamos, de enormes transiciones y de enormes cambios. Con todo esto, yo creo que el mundo de las mezclas bituminosas es como el After Eight. Somos negros por fuera, pero yo creo que somos verdes por dentro. Necesitamos adaptar nuestras vidas, llega con un cierto retraso la traducción. Vidas, recuerden las letras V, I, D, A, S. V, efectivamente, de verde, greener, estoy completamente de acuerdo con lo que decían los niños. Now, es algo ya mayor sensibilidad y mayor valoración ambiental. Y, innovadores, creo que tenemos que ser innovadores para intentar responder a los cambios que estamos
viendo y que están aquí a nuestro alrededor, y he querido hacer un resumen de lo que, en mi opinión, nos espera y tenemos. D, digitalizado. Es una opinión personal y, evidentemente, un deseo, pero yo, hace ya 6 años, di el cambio y, créanme, lo único que he obtenido ha sido la sensación y la convicción y la constatación de que el poder de influencia y el cambio es muy superior. Y en ese sentido les animo a que den el cambio y se digitalicen todos ustedes. A, abiertos a compartir la información. Creo que este es un buen ejemplo y esta jornada justamente es una buena demostración de eso. Y, evidentemente, la S, vidas, seguridad vial. Dicho todo esto, y aquí, como diría, enlazo con lo que me preocupa y por lo que les pido disculpas, yo mañana no podré estar porque la semana que viene tenemos este evento. El evento es justamente el evento que hacemos en ASEPMA y que vamos a abordar con ese hashtag 12 jornadas ESMA, y es justamente el desarrollo de ese concepto que he tratado de hacer aquí. Están ustedes invitados a asistir, será un placer. Y por la tarde haremos, siempre lo hacemos, es la segunda edición de algo que es también disruptivo, es el segundo encuentro de blogueros del asfalto. Todo el que tiene un blog, le invitamos a participar, ya hay más de 50 blogs, y si ustedes no tienen blog y les apetece participar, también lo pueden hacer. Desde ASEPMA estamos encantados de recibir su pequeña publicación y les invito a que entren ahora y vean lo que ya está publicado por gente que no tiene blog. Espectacular. Esto se va a producir también en este año, Innova Carretera 2017, y para finalizar simplemente, repito, les animo a que entren en el mundo digital y si quieren me sigan y en cualquier caso, de verdad, muchas gracias por su atención.